Mensaje de la Casa Blanca a Nicolás Maduro. Debería pensar más seriamente en su futuro personal. El enviado especial del gobierno de Donald Trump para Venezuela, Elliot Abrams, recordó al dictador chavista que no estará para siempre en el Palacio Miraflores y que tiene que decidir qué destino quiere para sí y su familia. También reiteró el apoyo a Juan Guaidó, anticipó nuevas sanciones y explicó por qué no se garantizará el estatus de protección temporal para los venezolanos en el país. El enviado especial del gobierno de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, le recordó este viernes a Nicolás Maduro que no estará en el Palacio Miraflores, es decir, en el control del Estado para siempre, y en consecuencia sugirió que debería pensar más seriamente en su futuro personal. Tiene que decidir qué destino quiere para sí y para su familia, expresó Abrams al ser consultado si la oferta del gobierno de negociar su salida del poder continuaba vigente. Cree que puede gobernar en Caracas para siempre. No es cierto. Lo que hemos dicho es que queremos que deje la presidencia porque es el único sendero para que los venezolanos logren un cambio. A lo largo de una conferencia telefónica de la que participó Infobae, Abrams también reiteró el apoyo de la administración de Donald Trump al presidente interino, Juan Guaidó. Anticipó nuevas sanciones al régimen y explicó por qué no se garantizará el estatus de protección temporal, TPS, por su acrónimo en inglés, a los venezolanos que lleguen o se encuentren ya en el país. Abrams destacó el paso de Guaidó por el país y aseguró que las distintas reuniones que mantuvo con el presidente, el secretario de Estado Mike Pompeo y otros altos funcionarios deberían dejar en claro el compromiso de los Estados Unidos con él. También destacó su presencia en el discurso del Estado de la Unión, SOTU, y remarcó que el aplauso recibido allí fue un recordatorio que el apoyo a él y a su causa son un asunto bipartidario en Washington. Durante el discurso anual ante el Congreso de Trump, reconoció a Guaidó como el presidente verdadero y legítimo de Venezuela y además lo congratuló por su valentía y lucha a favor de la democracia en su país. Señor presidente, lleve este mensaje a su país, agregó. El pueblo estadounidense está unido al venezolano en su grandiosa lucha por la libertad, dijo ante el aplauso de los asistentes. El funcionario también anticipó nuevas sanciones y advirtió que quienes continúan beneficiándose del régimen deberían tomar precauciones. La declaración llegó minutos después de que el gobierno impusiera nuevas medidas de esa naturaleza. En este caso, apuntaron contra Conviasa, la aerolínea estatal venezolana. El régimen ilegítimo de Maduro depende de Conviasa para trasladar a funcionarios corruptos del régimen en todo el mundo para impulsar el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos, dijo al respecto Steven Mnuchin, secretario del Tesoro estadounidense en ocasión del anuncio. Abrams aseguró que las próximas sanciones mostrarán la seriedad de nuestras acciones. Consultado específicamente si se le impondrían sanciones a Rosneft, la petrolera rusa con presencia en Venezuela, Abrams indicó que su rol ha crecido bastante el año pasado. Y sí, bien rechazó abundar sobre sus expresiones, anticipó, vamos a hablar de eso en las próximas semanas. Sobre el rol de Rusia en Venezuela, particularmente considerando que el viernes el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov se reunió este viernes con funcionarios chavistas. Dijo, Lavrov está en Caracas, tiene el derecho de viajar, pero creo que está mirando lo que pasó el 5 de enero, día en el que los diputados chavistas intentaron tomar la Asamblea Nacional. Mirando la condición de la economía y las sanciones que hemos impuesto y las que están llegando, dudo que Lavrov esté felicitando a Maduro. En otro pasaje de la conferencia, Abrams se refirió a las medidas de liberación económica tomadas por el régimen durante los últimos meses, autorización de la dolarización de facto, permisos de importación de mercaderías, entre otras, y aseguró que revelan un estado de debilidad por parte del régimen. El funcionario hizo foco en reportes que indican que Maduro analiza privatizar PDVSA y dijo, es un abandono del chavismo de Hugo Chávez, hacen eso porque no tienen otra opción. Indica que las sanciones tienen efecto, pero vamos a imponer más. Según consignó Bloomberg a finales de enero, Maduro propuso otorgar participaciones mayoritarias y el control de su industria petrolera a las grandes corporaciones internacionales,
Entre ellas se encontrarían Rosneft, PJSC, Repsol S.A. de España y Eni S.p.A. de Italia. La idea es permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el gobierno y reestructurar parte de la deuda de la compañía estatal, Petróleos de Venezuela S.A., a cambio de activos, según personas con conocimiento del tema. Finalmente, Abrams explicó la razón por la cual el gobierno no ha garantizado a los venezolanos el estatus de protección temporal TPS, que permite a nacionales de países elegidos y vivir y trabajar en el país por una cantidad de tiempo limitado y con el que sí cuentan nacionales de países como El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua, entre otros. El problema que tenemos con el TPS es que las cortes en Estados Unidos han dicho en distintos casos que el estatus dado durante la administración de Barack Obama es permanente y no temporal. Por eso ni la administración de Trump ni sus sucesores garantizarán ese estatus. Hay posibilidades y por supuesto la deportación de venezolanos de Estados Unidos no diría que está congelada, pero casi. El TPS en este momento no es posible, concluyó. Por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro volvió a encarcelar a los 6 directivos estadounidenses de la petrolera Citgo. Los empresarios que cumplían arresto domiciliario desde hace 2 meses fueron enviados nuevamente a prisión el miércoles por la noche por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Los 6 exdirectivos petroleros, 5 de ellos con la doble nacionalidad venezolana y estadounidense, fueron encarcelados nuevamente por las autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Casi 2 meses después de recibir arresto domiciliario, denunciaron este jueves a sus familiares y la ONG Foro Penal. Según sus versiones, la noche del miércoles, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN se llevaron de sus viviendas a los antiguos ejecutivos del refinador Citgo, filial en Estados Unidos, de la estatal venezolana PDVSA, y los recluyeron en la sede del organismo en Caracas. Tomeu Badel, ex vicepresidente de Citgo, fue sacado abruptamente sin aviso de su arresto a una ubicación desconocida en Venezuela, señaló en Twitter su hija Verónica Badel. Demandamos saber sus paraderos, pero más importante su libertad, pidió por su parte Alirio Rafael Zambrano, hermano de Alirio y José Luis Zambrano, también ex vicepresidentes de la filial, en Twitter. El director de la ONG de Derechos Humanos Foro Penal Venezolano, Gonzalo Imiop, aseguró a la agencia AFP que los procesados por presunta corrupción fueron llevados al SEBIN. Se los llevaron de nuevo, supuestamente para resolver una denuncia, indicó. Las autoridades del régimen chavista aún no se han pronunciado al respecto. Junto con Badel y los hermanos Zambrano, fueron apresados nuevamente el ex presidente de Citgo, José Ángel Pereira, y los ex vicepresidentes Jorge Toledo y Gustavo Cárdenas, detenidos el 21 de noviembre de 2017 tras ser llamados a reuniones en Caracas. Los empresarios son acusados de peculados doloso, lavado de dinero y asociación para delinquir, entre otros delitos. Tras 2 años de prisión, sus abogados solicitaron una revisión de las medidas privativas de libertad y obtuvieron el arresto domiciliario el 9 de diciembre. Entonces, Michael Kozak, principal diplomático estadounidense para América Latina, dijo que pese a que el traslado implicaba una mejora de sus condiciones, la injusta detención debía terminar. La vuelta a la cárcel de los exdirectivos se produjo el mismo día que el presidente estadounidense Donald Trump recibió en la Casa Blanca al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a quien un día antes había invitado su discurso sobre el Estado de la Unión en el Congreso. Durante esa locución, Trump presentó a Guaidó como el mandatario legítimo de Venezuela y prometió aplastar la tiranía de Maduro, quien lo acusó el miércoles de conducir a su país a un conflicto de alto nivel contra Venezuela, luego de desconocer la legitimidad de Maduro como presidente de Venezuela por las fraudulentas elecciones de 2018. Washington otorgó a Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, el control de Citgo. Este jueves, durante su estadía en la capital norteamericana, el titular de la Asamblea Nacional de Venezuela también se reunió con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo y la líder demócrata Nancy Pelosi. Durante una breve conferencia de prensa, Pelosi, además de pedir elecciones libres y justas en Venezuela, exigió la liberación de los ejecutivos petroleros apresados por el régimen corrupto
de Maduro.